Para dar comienzo, entonces, bueno, primero me voy a presentar yo. Yo soy Pablo Giovan Batista, estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec. Para los que ingresan por primera vez, Legatec es una empresa nacional que se dedica a producir y comercializar químicos para la construcción. De ya hace bastante tiempo hemos armado este ciclo de charlas que hemos llamado Legatec y la construcción, que la idea es brindar información que le pueda ser de utilidad a la gente que está en la industria de la construcción, no solo por los productos y soluciones que nosotros comercializamos y producimos, sino también, como en este caso, como en el día de hoy, invitando a gente que esté relacionada en mayor o menor medida con nosotros, pero que pueda ser de interés para toda esta comunidad que participa de este ciclo. Eh, en la charla de hoy, vamos a hablar sobre hormigón blanco en Argentina. La charla la va a dar, ya a esta altura ya un amigo, Norberto Manchin, que es magíster en geología, gerente del departamento técnico de la empresa Cerro Blanco. Eh, que gentilmente se ha prestado a darnos una charla sobre la actualidad de todo lo que tenga que ver con hormigón blanco en Argentina al día de hoy. Eh, Creo que abundan la presentación, así que voy a salir de acá, así Norberto te dejo Así, comenzar con la charla. bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por poder asistir y participar de la reunión. Y bueno, también agradecemos a Legatec que los está convocando para estas charlas y especialidades, ¿no es cierto? Em, Comparto pantalla, Pablo. Así Dale. es, ¿no? A ver, vamos. Aquí. Bien. A ver aquí. Ahí se ve, Norberto. Sí, ¿no es cierto? Quería minimizar este y correr este. Ahí está. Perfecto, ahí está, perfecto. Muy bien. Bien, como decía Pablo, soy el gerente de desarrollo de la empresa Industrial Cerro Blanco. Eh, Somos la empresa en Argentina de mayor trayectoria en cemento blanco y donde, bueno, desde el inicio de la empresa, nuestro objetivo fue desarrollar las nuevas aplicaciones de cemento blanco en la construcción y el objetivo principal siempre es el uso del cemento blanco como hormigón elaborado, como hormigón arquitectónico. Y el objetivo de esta charla es, bueno, mostrarles el estado actual que llegamos en obras de hormigón blanco en Argentina. Por eso decimos en Argentina 2025. Lo que voy a tratar es mostrarle, bueno, como conocemos todos los componentes del hormigón, ¿no es cierto? En este caso del hormigón blanco, vamos a partir desde el cemento hasta la línea de químicos, pasando por las adiciones, tratando sobre las empresas hormigoneras que participan, eh, con ejemplos de obras, ¿sí? Eh, con ejemplos de obras y finalmente algunos ejemplos del exterior y finalmente en la parte de la enseñanza, ¿no? La necesidad de enseñanza de este tipo de especialidad. Muy bien. Vamos entonces a la primera presentación en donde para ubicarnos, ¿no es cierto? En Argentina saben que se fabricó cemento blanco hasta los años 98, 99. Tenemos dos plantas de cemento blanco en el país. Pero luego, a partir de esos años, comenzó importación de cemento y estas dos plantas cierran. Una de esas plantas era aquí en la provincia de San Juan, donde estoy ubicado, y nuestra empresa entonces pasa a ser importadora de cemento blanco desde el año 98, 99. ¿Sí? Eh,
Y fíjense, en este caso les muestro dónde están las principales plantas de producción de cemento blanco globalmente, como es el caso de México, eh, como es el caso de México, España, Francia, Italia, Dinamarca, Turquía, Egipto. Son fábricas que tuvieron o tienen presencia de cemento blanco en nuestro país y en la región, ¿no? En Sudamérica, como también hay procedencias de India, cementos blancos de China. Eh, Esto hizo que en Argentina, como les decía, las dos fábricas de cemento blanco que teníamos hayan cerrado y en la región quedó una pequeña planta de cemento blanco en Brasil, una planta de cemento blanco importante en Perú y otra pequeña planta de cemento blanco en Colombia. Pero nuestro país, como les digo, se abastece prácticamente de cemento blanco de estas procedencias, ¿no? Europeas y mexicanas. Esto nos hace ver, ¿no es cierto?, que a diferencia del cemento gris que se fabrica localmente, distintas plantas abastecen localmente cemento gris, nos muestra que el cemento blanco, pocas plantas en el mundo fabrican cemento blanco y abastecen globalmente a este producto, ¿sí? Las plantas de Europa abastecen obviamente Europa, norte de África y se extienden hacia nuestra región, hacia Oriente Medio. Las plantas de México abastecen Centroamérica, parte de Sudamérica, Estados Unidos. Por ejemplo, en su momento la planta de Dinamarca abastecía globalmente cemento blanco hacia distintos países, ¿no? Entonces, mientras que el cemento gris se comercializa en forma local, el cemento blanco se comercializa en forma global. Primero hay que entender ese tipo. Entonces, vamos a repasar el proceso de fabricación del cemento blanco, ¿sí? Eh, si bien los dos son cementos Portland, tanto gris como blanco, la fabricación de cemento blanco resulta una especialidad en la fabricación de cemento Portland. El proceso es similar, es decir, partimos de las canteras de caliza y arcilla como materias primas que se tratan a través de un proceso de molienda en forma previa a llevarlas al proceso de calcinación o clinkerización en el horno rotativo de la planta de cemento. ¿Sí? Finalmente, el producto obtenido de este horno rotativo se llama clinker de cemento, eh, que luego lo molemos y lo transformamos en el polvo de cemento Portland que se comercializa como conocemos. ¿Sí? El proceso es similar tanto para gris como para fabricar cemento blanco. Ahora veamos las diferencias. ¿Sí? Como les decía, en el caso del cemento gris necesitamos piedra de caliza, que es carbonato de calcio, y arcillas, que son los silicatos complejos que en el proceso de clinker del horno se combinan con la piedra caliza. Estas arcillas tienen componentes de calcio, hierro, aluminio y sodio. El hierro es el elemento que le da color gris verdoso al cemento gris. Entonces, para que nuestro cemento resulte blanco, no debemos tener hierro en este medio. Entonces, para fabricar cemento blanco, podemos utilizar la misma piedra caliza como carbonato de calcio, pero las arcillas tienen que ser arcillas que no contengan hierro, que en este caso son justamente los caolines. Son silicatos complejos de calcio, aluminio y sodio, ¿sí? Por eso los caolines son blancos, no tienen hierro. Entonces, esta fusión nos provoca, nos permite obtener, quiero decir, el clinker de color blanco, ¿sí? Esa es la diferencia de proceso entre fabricar cemento gris y cemento blanco. Las arcillas no contienen hierro y obviamente la piedra caliza tampoco debe tenerlo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que ocurre cuando es el proceso de clinker. En- a ver, me parece hay un slide que no aparece. En el proceso de clinker, el hierro actúa como un fundente.
en la fusión entre la caliza y la arcilla. Mientras que cuando necesitamos hacer el clínker de cemento blanco, al no haber hierro como fundente, necesitamos mayor temperatura para fabricar el cemento blanco con respecto al cemento gris. ¿Sí? Eh, Luego, en el proceso de molienda del clínker para obtener polvo de cemento, los molinos son molinos con bolas de acero, entonces también debemos tener mucho más cuidado al moler clínker blanco para no contaminarlo con acero o con hierro que respecto al clínker gris. Eh, entonces, eso necesita de un mayor costo en el proceso de control. Eh, entonces, avanzó un poco y vemos que como diferencia entre los cementos grises y los cementos blancos, los cementos blancos tienen una resistencia a la compresión superior. Fíjese que a los 2 días alcanzan la resistencia del cemento gris a los 28 días. Es decir, estamos en 40 megapascales en 2 días y luego a los 28 días supera largamente a los cementos grises normales, llegando a superar los 60 megapascales. Los tipos de cemento blanco que se fabrican pueden ser también de alta resistencia inicial, pueden ser cementos blancos normales o cementos blancos filarizados, y todos se caracterizan por una mayor superficie específica, ¿sí? Con respecto a los cementos grises, y que, bueno, en el caso de normalización, en Argentina cumplen muy bien con las normas IRAM 50.000 o 50.001. Eh, Justamente en los controles o la calidad del cemento blanco, se observa, se aprecia muy bien el color, la blancura, tanto el color de blanco como el subtono que pueda tener el color blanco del cemento. Entonces se utiliza esta escala de colores que se llama escala Cielap, donde se indica, L indica la blancura o luminosidad que tiene el cemento, mientras que las letras A y B, positivos o negativos, nos van a indicar si el color tiene tendencia al rojo, tendencia al amarillo, al azul o al verde. ¿Sí? Entonces, seguramente cada fábrica de cemento blanco va a tener una tendencia de tono hacia el azulado, hacia el amarillo, de acuerdo a su proceso. Todos van a ser blancos, pero seguramente va a tener un tono verdoso o un tono rojizo o tonos amarillos, ¿no? De acuerdo a la procedencia. Entonces, en el caso del cemento blanco, a diferencia del cemento gris, se controla mucho la uniformidad del color. Justamente en estos cementos blancos, eh, lo que tenemos como característica es que es muy uniforme la blancura entre una partida y la siguiente. ¿Sí? Como les decía, también para cemento blanco en estas grandes plantas se utiliza tecnología más moderna, donde incluso se utiliza como combustible el carbón micronizado sin afectar la blancura del clínker de cemento, ¿sí? O las propiedades de cemento. Y además, porque se fabrica con normas europeas, son cementos que no contienen cromo 6 como elemento contaminante que afecta, provoca irritaciones de la piel, la presencia de cromo 6 en los cementos. ¿Sí? Entonces, como les decía, eh, el hecho de que no haya hierro como elemento fundente requiere que el clínker blanco requiere más energía para la fusión que el clínker gris. Eh, el control de la molienda eh, hace que justamente la arcilla también tiene un mayor precio que la arcilla normal, y por esta necesidad de mayor energía y mayores cuidados en la molienda, el valor de la tonelada de cemento blanco es superior a el valor de la tonelada de cemento gris, ¿sí? Como diferencia, digamos, se refiere a esta materia prima, mayor energía y mayores cuidados en los circuitos de molienda para no estar contaminando el clínker blanco, ¿no? Bien, eh, entonces el siguiente punto que necesitamos para fabricar hormigón son los agregados, obviamente.
además de cemento, los agregados, como muestro acá en la foto de canteras. Vamos a ver que para que el hormigón resulte blanco, no solamente el cemento debe ser blanco, sino que los agregados, la arena y la piedra partida, deben ser blancas para lograr un color uniforme del hormigón. Fíjense, en estos casos de probetas con áridos oscuros nos ocurren estas anomalías, o bien en una superficie de hormigón tipo martarinado que asemeja da una apariencia de roca, con áridos blancos nos queda justamente la apariencia de un mármol en ese hormigón tipo martelinado. Entonces, para lograr hacer hormigón blanco necesitamos tener canteras, ¿sí?, de áridos blancos. En Argentina, justamente la provincia de Córdoba, por excelencia, se manejan canteras de áridos para hormigones de mármoles, tanto grises para hormigones convencionales como mármoles blancos para hormigones de cemento blanco. Y no solamente están las canteras, desde la zona de Cruz del Eje, San Agustín, Altagracia, Berrotarán, Elena. Tenemos toda una serie de canteras de afloramientos de yacimientos de mármol blanco que se utilizan en construcción, sino que también contamos con plantas. Necesitamos tener plantas de áridos que estén procesando esa roca de cantera. Entonces, en la región de Córdoba tenemos plantas de trituración y clasificación de árido para hormigones a partir que pueden probar, quiero decir, estos mármoles blancos. ¿Sí? En Argentina también contamos con yacimientos de cuarcitas, ¿sí? La cuarcita es una piedra blanco grisáceo, y en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Sierra de los Padres, Mar del Plata, justamente hay canteras de estas piedras de cuarcita, junto con plantas de trituración y clasificación de áridos para hormigón, ¿sí? Estas plantas abastecen a hormigones de la zona y que justamente están disponibles, como las plantas que están en Córdoba, para proveer áridos blancos para estas obras en hormigón blanco, tanto como piedra partida en distintos tamaños y arenas de trituración. Vamos a ver un ejemplo entonces de propiedades, ¿sí? En el caso de una fracción C19 de árido blanco de mármol, fíjense el valor de absorción de agua, el desgaste de Los Ángeles cumple el requisito, libre de polvo, ¿no es cierto? Muy bajo, pasante 200, un buen índice de cubicidad próximo a 1, bueno, su módulo de finura, y en el caso de resistencia a la compresión de la roca, en 780 kilos por centímetro cuadrado. Normalmente el valor de estos áridos resultan mejores cuando este proceso de extracción de yacimiento y planta de trituración y clasificación son próximos, ¿sí? Donde se optimizan los movimientos dentro de cantera o el uso de palas cargadoras eh, para llevar el material de la cantera hasta la planta de trituración, ¿sí? Y bueno, así hay ejemplos como canteras San Agustín, Minera Sofía, Blanca Ley, o canteras Yarabí en Mar del Plata, que podemos recurrir para la búsqueda de áridos blancos, en este caso de obras, ¿no? De obras con hormigón blanco, quiero decir. Eh, de los agregados, lo más importante es el árido fino, la arena, ¿sí? La arena blanca, que es la que forma la pasta de mortero con el cemento blanco y envuelve la piedra partida para que el color resulte más blanco en el hormigón. Entonces uno decide la elección o uno de un árido u otro árido de acuerdo al diseño de blancura que se busca en la obra. Entonces tenemos el cemento, los agregados y al- la parte de aditivos químicos, ¿sí? Para el manejo de hormigón, todos usamos aditivos químicos y justamente las empresas proveedoras, caso como este caso de Legatec, están en condiciones de proveer aditivos que sean translúcidos, pues los aditivos convencionales son oscuros, ¿sí? Y en el caso de usarlos para cemento, para hormigón blanco, este aditivo oscuro va a manchar el hormigón blanco.
Entonces, los aditivos convencionales como hiperfluidificantes en base de policarboxilato están disponibles, ¿sí? Son incoloros, de muy alta eficiencia en reducción de agua. Bueno, ustedes saben, los hiperfluidificantes nos va a permitir una muy adecuada consistencia, una buena viscosidad en el manejo del hormigón, con las mínimas relaciones agua-cemento y seguramente lograr resistencias que superen a las esperadas, ¿no es cierto? Lo mismo, se cuenta con aditivos reductores de agua, eh, retardantes, que también son translúcidos, ¿sí? Y no afectan la característica de blancura de ese hormigón. Estos aditivos van a estar siendo usados como siempre, que mejoran la colocación o en función del clima donde se esté utilizando, se puede usar eh, en forma convencional, pero con la forma de aditivos translúcidos. Em, Junto con los aditivos, tenemos también la parte de tratamientos superficiales, como impermeabilizantes, hidrorrepelentes, antigrafitis en base a siliconas, que nos va a facilitar justamente el mantenimiento de estas obras de hormigón, para evitar justamente el efecto de manchado o que sean fáciles de limpiar cuando se tratan de hormigones así vistos, ¿no? Hormigones arquitectónicos. Ah, Además de los aditivos, podemos utilizar, igual que en hormigón gris, las adiciones minerales, como es el caso de fillers, superpuzolanas, o elementos ya de nanotecnología que vamos a ver entonces. La adición mineral más común son los fillers calcáreos, ¿sí? Que no afectan, son blancos y no afectan la blancura o el color del cemento blanco. El objetivo del filler es dispersar las partículas de cemento sin que pierda sus propiedades mecánicas o darle más trabajabilidad a la mezcla fresca, ¿no? Sería la adición más común en cementos. Luego, las superpuzolanas como adición mineral nos van a permitir, como sabemos, dar mayor resistencia al hormigón sin adicionar más cemento Portland. Y en este caso se puede contar con microsílice blanca. Bueno, nuevamente la microsílice es gris oscura, afectaría al hormigón blanco, pero hay proveedores que tienen microsílice blanca. El metacaolín es otra adición mineral, naturalmente es blanco. Y llegamos a utilizar también nanosílice como nanopartículas dispersas en hiperfluidificante, con mayor actividad que las microsílices, ¿no? Y justamente el uso de esta nanosílice nos permitió por primera vez en Argentina llegar a estos hormigones de ultra alta resistencia, tanto con cemento gris como con cemento blanco. Hemos alcanzado resistencias, como indico, de hormigones blancos tipo H60, H90 o H110, con ambos tipos de cementos, grises o blancos. Em, En nanotecnología también tenemos aplicaciones de hormigones blancos antibacterianos para uso hospitalario, alimenticio, laboratorio, vivienda, donde se incluyen las nanopartículas de plata o bien nanopartículas de cobre, que en ambos casos se conoce el efecto de biocida que poseen. Y más recientemente aparece el uso de dióxido de titanio como compuesto fotocatalítico o agente blanqueante del hormigón blanco, con un efecto de autolimpieza a los factores de contaminación atmosféricas, ¿no? Es mucho más nuevo, ¿sí? Pero ya está disponible como agente blanqueante del hormigón. Y obviamente, como imaginamos, el hormigón blanco se puede pigmentar, ¿sí? Y desarrollar cualquier gama de colores, ¿sí? No tiene límite la aplicación de pigmento para lograr cualquier color que imaginemos con cemento blanco, con hormigón blanco. Utilizando los pigmentos más convencionales de rojo o amarillo, los colores van a ser plenos, ¿sí?
o colores negros, o bien verdes o azules, teniendo en cuenta el pigmento si va a ser para uso interior o para uso exterior, para resistir el ultravioleta del sol y que no se decoloren, ¿sí? Entonces, el hormigón blanco, a diferencia del hormigón gris, nos va a permitir desarrollar la paleta de colores sin límites. Bien, entonces ya con los componentes vemos ejemplos de dosificaciones de lo que se está utilizando en obras. Por ejemplo, como hormigón arquitectónico blanco tipo H25, tenemos esta dosificación rica en cemento o en pasta de mortero, justamente porque se tratan de hormigones arquitectónicos, donde la superficie tiene que estar muy bien al momento de desmoldar. O para el caso de un H30, ¿sí? Aquí pueden ver la dosificación de obra de hormigones arquitectónicos tipo H30. Y en este caso, mostrarles y de recordar la necesidad de que cuando se inicia un proyecto en hormigón blanco, no solamente se busca la mejor dosificación, sino que a su vez se va midiendo la blancura que se obtiene de este hormigón, hasta llegar a ponerse de acuerdo con quien contrata la obra y tener estas placas de prueba como referencia de blancura del hormigón que se va a iniciar la obra, ¿no? Como mockups, como dicen los arquitectos. Dentro de estas dosificaciones les mostraba también lo que llegamos a hormigones de ultra alta resistencia utilizando la nanosílice. Fíjense, con altos contenidos de cemento, filler, arena silicia, piedra partida de mármol blanco, con la parte de adición de nanopartícula e hiperfluidificante. Bien. Es importante, como se trata de hormigones arquitectónicos, es decir, importante tener en cuenta, muy en cuenta, el uso de encofrados y desmoldantes, ¿sí? De buena calidad, resistencia, para evitar las deformaciones. Y en general se utilizan estos laminados fenólicos con sistemas armados más seguros, ¿sí? Para evitar las pérdidas de mortero, deformaciones de placas, como es el caso de los sistemas PERI, ¿sí? Aquí vemos algunos ejemplos de encofrados y a su vez los desencofrantes, ¿sí? Se deben utilizar desencofrantes formulados, ¿sí? No puede ser usado un desencofrante de aceite convencional porque nos va a producir una mancha en la superficie del hormigón blanco. Aquí un ejemplo sobre el buen uso del desencofrante y un mal uso por exceso, ¿no? Justamente el caso Legatec dispone, junto con los aditivos, este tipo de desencofrantes especiales para superficies de hormigón blanco, ¿no? No hay inconveniente en tenerlos. Bien, vemos entonces las obras que tenemos, cómo fuimos evolucionando y llegamos al año 25 en obras de hormigón blanco. El más reconocido, icónico, el Puente de la Mujer, ¿no es cierto?, del año 2001, en donde la hormigonera Lomax trabajó en el desarrollo de las pilas de hormigón blanco, donde está apoyado el puente metálico en Puerto Madero, ¿sí? Eh, de aquí pasamos también la hormigonera Balfos, en el año 2002, realizó este mausoleo de la Quinta San Vicente, en donde la arena utilizada era arena Paraná, que en el caso de Buenos Aires es una arena amarilla, y el efecto era lograr un hormigón similar al mármol travertino, que es un mármol de color también así amarillo. Entonces, el cemento blanco con esta arena amarilla daba ese efecto de mármol travertino a la superficie del hormigón. Eh, en este caso, en el año 2010, trabajando con Cemex Concreto, la hormigonera llevó adelante este diseño, esta obra del estudio RTN en Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, en donde la construcción se caracterizaba
de hormigón blanco con las paredes inclinadas en distinto ángulo. Ninguna pared era vertical, sino que eran todas en distintas inclinaciones. Se denomina la Casa Blanca de RTN. Luego también en construcción de casas, el arquitecto Walter Taylor, con la hormigonera Phenomix, en el año 2018 comenzó la construcción de esta casa en un country, en el country Tortugas, íntegramente de hormigón blanco, con esta famosa escalera que aparece muchas veces en fotografías, y solamente disponemos de las fotos de inicio de la obra en hormigón blanco. No logramos luego acceder al sitio para ver la obra terminada por estar en un barrio cerrado, ¿no? Eso es Phenomix, que hizo la obra en el año 2018. Luego, ya más recientemente, comienza la aplicación del GRC, el hormigón reforzado con fibra de vidrio, a través de la empresa Astori, con este ejemplo del Consejo Deliberante de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Estas son placas de GRC de hormigón blanco reforzado con fibra de vidrio. Eh, También el mismo año, la hormigonera Hormibloc de Córdoba, para el estudio Viola Di Benedetto en Carlos Paz, hicieron este envolvente de departamentos en hormigón blanco con esta forma así orgánica, como se diría, utilizando cemento blanco y áridos blancos de Córdoba. ¿Sí? Esto es el año 2023 por la hormigonera Hormibloc. Y llegamos a los más recientes. Eh, este es el inicio del edificio en la ciudad de Corrientes, de Torres Costanera Sur, del estudio AET, del ingeniero Alberto Dri. Comenzó en el año 2023 este proyecto. Torres Costaneras son dos torres de 32 pisos donde se elevan columnas de hormigón blanco y los frentes que dan hacia el norte son también de hormigón blanco. Esto es el año 2024. La primera torre que se une con la segunda torre por la parte superior. Y llegamos al avance del 2024. Este proyecto o este edificio Torres Costanera Sur de 32 pisos pasa a ser el edificio más alto, hormigón blanco, de toda nuestra región de Sudamérica. Eh, Solamente, bueno, superado por México, donde este tipo de construcción ya está mucho más desarrollada y con edificios de mayor altura también. Torres Costanera llegó en este año a la parte superior donde comenzó la estructura que va a unir con la segunda torre que se va a iniciar paralela a la primera. Eh, También recientemente se inauguró el edificio La Avenue Libertador, ¿sí? Está hecho con placas de hormigón blanco reforzado con fibra de vidrio de la empresa Astori. Es un diseño del estudio de la arquitecta Zaha Hadid y bueno, es el primer edificio de diseño Zaha Hadid de Latinoamérica, ¿sí? De 35 pisos y que bueno, se inauguró hace unos meses y es el edificio perdón, más caro de la ciudad de Buenos Aires. Y como les decía, el primer diseño Zaha Hadid de toda Latinoamérica. Con esta particularidad de que se trata de hormigón blanco pigmentado de negro, ¿sí? En estas formas curvas que caracteriza los diseños de Zaha Hadid, es hormigón blanco pigmentado de negro. Justamente el grupo Astori, con la construcción de placas de GRC, continúa con otros proyectos, por ejemplo, el edificio Volt del Estudio Hormigas, también en la ciudad de Buenos Aires, donde se están proveyendo placas de hormigón blanco reforzado con fibra de vidrio y pigmentadas también de negro. Eh, Aquí podemos ver lo que va a ser el proyecto Volt terminado, ¿no? Estos marcos son las placas de GRC de hormigón blanco pigmentado de negro, hormigón blanco reforzado con fibra de vidrio. Am,
más pequeño, pero también importante para nosotros, este mausoleo en Recoleta, construido por el arquitecto Carena durante el año 24-25, por la hormigonera Lomax, provisto de hormigón por la hormigonera Lomax. Es un mausoleo que tiene una planta baja y dos subsuelos, ¿sí? Íntegramente de hormigón blanco, como pueden ver en las fotos, con esta terminación en forma de cúpula. Y ya llegando a lo más actual, en la ciudad de Corrientes se está construyendo el proyecto La Unidad, que es una reforma de la vieja cárcel de la ciudad de Corrientes por la constructora ET, y donde se transforma en un centro tecnológico y un paseo comercial, y la parte central va a ser una torre que está siendo construida en hormigón blanco en este momento. Esta es la obra más reciente de ejecución, y un par de proyectos donde fue lo que se llama Torre Zafra en la ciudad de Buenos Aires, del estudio Foster, nos permitió hacer en el laboratorio de Lomax las dosificaciones de hormigón blanco de ultra alta resistencia, utilizando, como les decía, nanosílice, porque el inicio de planta baja, primer y segundo piso iban a ser estas formas de columnas y estructuras de hormigón blanco con esta resistencia requerida, ¿no? Finalmente se está iniciando, pero en hormigón gris, hormigón convencional. Y sí está en inicio del proyecto con Hormigonera Artigas en Montevideo, el proyecto DIAIS, también del estudio de Norman Foster, unos departamentos en la playa de Carrasco están trabajando hoy día en las fundaciones para luego iniciar en hormigón blanco. Y más recientemente aparece en Asunción de Paraguay otro proyecto de Norman Foster, que es el Banco Sudaméricis de Asunción, también diseñado en hormigón blanco. Se está en este momento analizando la factibilidad en hormigón blanco, ¿no? Muy bien. Eh, mm, Pasando más rápidamente a unos ejemplos de otros países, como es el aeropuerto del DF de México, es íntegramente la estructura de hormigón blanco. Ah, el caso de esta estación de metro, también en placas de GRC en Nueva York, eh, un centro de convenciones también en Estados Unidos, en Cabo Cañaveral, de hormigón blanco. Y acá en Argentina tenemos justamente a través de estudio de arquitectura el diseño de viviendas en hormigón arquitectónico o hormigón visto, en cemento gris o hormigón gris, ¿sí? Como el caso este de Nordelta, del estudio ATB, o esta casa muy famosa en Costa Esmeralda, en la costa atlántica, donde nosotros decimos, está justamente la idea de proyectarlo en hormigón visto, ¿no es cierto?, el diseño. Lo que nos falta es que imaginemos este diseño en hormigón blanco, ¿sí? Una vivienda íntegramente hormigón blanco, como es este ejemplo de España, o un ejemplo similar a lo que vimos en hormigón gris, pero hecho justamente en hormigón blanco, ¿sí? Para eso justamente decimos, necesitamos promover este tipo de cátedras de arquitectura donde se desarrollen diseños y grandes proyectos finalmente, como los que tiene España, ¿sí? En Málaga, Valencia, la Ciudad de las Artes, complejos de departamentos como en Zaragoza. Entonces, en España, por ejemplo, se desarrolla las cátedras de arquitectura blanca, ¿sí? En el cual los estudiantes de arquitectura practican modelos hechos en hormigón blanco, ¿sí? De esa manera ellos van tomando ya contacto con la posibilidad de este material, ¿sí? Para Argentina estamos tratando de realizar esto mismo, y bueno, en principio estamos promoviendo, por ejemplo, estudiantes de ingeniería en este tipo de concursos como organiza la Asociación de Tecnología de Hormigón, la ATH, donde, por ejemplo, se buscaba hacer hormigones con forma de una esfera, al concurso que llamamos Hormigol, en el cual, aquí les muestro un video del concurso, en el cual
el grupo formaba una esfera hormigón con ciertas propiedades de resistencia, peso específico, esfericidad, y concursaba por su diseño y por este concurso de rodar y convertir un gol en este arco, ¿no? Uy, ahí está el ejemplo. De esa, de esa manera buscamos promover entre los estudiantes el uso del hormigón blanco, porque ya otras universidades también están participando en este tipo de concursos. Y bueno, finalmente en este último caso, además se agregaron agregados fotoluminiscentes para darle otro diseño nuevo al hormigón. Bien, eh, les leo entonces las conclusiones, así pasamos a unas preguntas. Entonces, como decimos, el hormigón arquitectónico con cemento blanco nos va a permitir construir estructuras de alta resistencia y arquitecturas de diseños destacados, como pueden ver. Permite ser usado en grandes obras de arquitectura, como proyectos de ingeniería civil, viviendas, incluso en pequeños detalles constructivos. Y siempre nos va a dar un carácter de exclusividad y diferenciación respecto al resto de obras de hormigón, ¿sí? Como podemos ver, se pueden obtener distintas texturas, ¿sí? Sin necesidad de ningún revestimiento adicional ni pinturas, ¿sí? En los conceptos de eficiencia energética, el hormigón blanco es un material con alta capacidad lumínica. Entonces, resulta adecuado para diseños donde se busque mejorar la luminosidad, ¿sí? Por otro lado, también mejora la aislación térmica al calor, ¿sí? En los edificios. Entonces, quienes utilicen este material van a llevar adelante obras de, como vieron, mucho mayor valor agregado que una obra convencional, ¿sí? Y para las empresas hormigoneras se presenta una muy buena posibilidad para diferenciarse del resto en cuanto a ofrecer este tipo de hormigones. Finalmente, como vieron, los grandes arquitectos se destacan por la utilización del hormigón blanco como obras, ¿sí? Bueno, muy bien. Les agradezco la atención y quedamos abiertos a preguntas si lo ven necesario. Bueno, gracias Norberto. Y bueno, como dijiste, todos los que quieran pueden abrir los micrófonos y consultarle todas las dudas, inquietudes que les haya generado la presentación. Parece que tuviste brillante, Norberto. Muy bien, muy blanco, salió todo muy blanco, así. Ni hablar de costos. Les comentaba justamente, sí, sí, justamente comentaba ese tema de fabricación de cemento blanco para comenzar a entender los costos, ¿no es cierto?, de un hormigón en relación al costo de materias primas, ¿no? Porque, como les decía recién, los áridos, el caso de nuestro de Mar del Plata o las canteras de Córdoba, son áridos que se trabajan para hormigón gris, ¿no es cierto? O sea que el costo es el mismo para el radio de Córdoba, Rosario, en nuestro país, o en el caso justamente de obras en otros países, yo siempre comento, tenemos que buscar también cuál es la fuente de árido que tenemos a mano, ¿sí? El caso de Uruguay, el caso de Paraguay en este momento. Si fuera en Chile, por ejemplo, Chile no dispone de áridos blancos más que de cuarzo, ¿sí? Que tiene un costo muy superior para utilizarlo como árido para hormigón blanco, ¿no es cierto? Pero Uruguay cuenta con canteras de mármoles blancos, lo mismo que Paraguay, Brasil, así que es viable, mientras que la parte de químicos, bueno, como decía, la necesidad de utilizar aditivos translúcidos, mientras que sí, el cemento blanco
tiene un mayor costo en la tonelada respecto al cemento gris. Y en el caso de las plantas hormigoneras requiere un manejo de mayor cuidado, ¿sí? Igual que cuando se pasa a entregar un hormigón gris arquitectónico. Cuando hablamos de hormigón arquitectónico, hablamos de todo un mayor cuidado en el manejo del hormigón fresco, ¿sí? Así como hablamos del uso de buenos sistemas de moldes, de desencofrantes, requieren mayores cuidados cuando es hormigón arquitectónico, ¿sí? Y bueno, en el caso de Blanco también suma todo eso. El hecho es que finalmente el edificio que hicimos o el proyecto que hicimos en hormigón blanco o hormigón de color, como vimos recién, resulta que es el más distintivo de la ciudad, y es el edificio exclusivo donde todos queremos estar, ¿sí? Es lo que se puede ver en otros países donde está más desarrollado el hormigón blanco, que en nuestro país, ¿no es cierto? Resulta ser muy diferenciador ese edificio blanco respecto al resto, ¿sí? Así como vemos en Buenos Aires el Avenue, por ejemplo, en placas y en color negro, ¿sí? Resulta mucho más diferenciador que el resto de los edificios, ¿no? Entonces, como costo, también tiene un costo de valor agregado muy superior a un edificio convencional. Lo analizamos de ese punto de vista, Héctor, ¿sí? Sí, perfecto, no, aparte, la calidad, sin nombrar la resistencia, la durabilidad y demás, por supuesto que tiene un costo mayor, pero muy, muy, muy beneficioso todo el compacto ese, está perfecto. Con estos últimos conceptos de eficiencia energética, el hormigón blanco tiene un paso más, ¿viste? En cuanto a luminosidad, en ahorro de energía, y en la parte de aislación térmica, resulta que las superficies blancas no transmiten Sí, el calor, ¿sí? perfecto. Si me permitís, Norberto, un dato adicional o agregado. En el caso de querer hacer hormigones de color, es mucho más eficiente el logro de un color específico, usando o combinando cemento blanco con pigmentos que con cemento gris. El cemento gris, por más pigmento que se le ponga, por más bueno que sea el pigmento, etcétera, nunca se van a conseguir siempre colores de tipo terrosos. No van a ser colores puros. Con cemento blanco, un rojo es un rojo, con cemento gris es un rojo amarronado, digamos, por más pigmento que le pongamos. Con lo cual también en ese caso no solo es un tema, si se quiere, estético, sino también que no hay manera de conseguirlo o de lograrlo. Sí, una vuelta en una charla, un arquitecto decía, ¿cómo evitamos las manchas blancas en el hormigón visto, ¿no es cierto? Yo le decía, las manchas blancas son justamente por la presencia de cal, de fraguado del cemento, del hormigón. Digo, ¿cómo evitar esas manchas? Y tiene que hacer el hormigón blanco. Las manchas blancas no se van a ver en la superficie de hormigón blanco. Decía. Como les mostraba recién en la diapositiva, el cemento blanco es controlado, nuestros clientes lo controlan casi como si fuera un insumo químico, ¿sí? A diferencia del cemento gris, que aceptamos todo lo que llegue gris, es cemento, decimos, ¿no? El cemento blanco lo miramos como si fuera un insumo químico. Por eso les mostraba el cuadro de blancura y los subtonos que puede tener el cemento blanco. O sea, somos mirados en ese nivel. Si tiene un tono amarillento, verdoso, no es lo mismo, ¿no es cierto?, para el fabricante o para quien elabora. Buenas tardes. Hago una consulta. Yo tengo una fábrica de premoldeados chiquita y yo probé cemento blanco con los áridos que tenemos acá en Corrientes y llegué a tener la misma temperatura que un gris, que un cemento gris. ¿Se entiende? La consulta es para que el cemento blanco, lo que ponga en cuanto a pared, ponga bancos o lo que sea, la consulta es si
ese cemento, si la combinación de áridos Ujú. tiene que ser el polvo de mármol, todo Claro. lo que conlleva la parte blanca para que realmente baje la temperatura del material. No sé si me explico. Sí, sí, claramente, claramente. Es la situación, como decías vos, de los fabricantes de borde de piscinas, ¿sí? Donde si fabricamos el borde de piscina con un color oscuro, vamos a sentir la superficie tibia, ¿no? Se utiliza no solamente cemento blanco, sino que los áridos que está utilizando son blancos también, son de mármol, ¿sí? De esa manera logramos que el color sea claro y la superficie refleje el infrarrojo en lugar de absorberlo. Corrientes entiendo que los áridos, bueno, es posible que esté utilizando basaltos o áridos de río, ¿no? No, nosotros, yo estoy usando piedras partidas que las traemos de Curuzú. Acá nosotros tenemos o Curuzú o Misiones, Posadas. Son basaltos, son basaltos. Exacto, son Sí, basaltos de sí, piedras partidas. claro. Probé también con piedra de río, pero igual Mm, me queda re amarillo. sí. Así que estamos iguales. Sí, sí, Bueno, sí. viste como te mostraba recién el ejemplo Torres Costanera, el complejo La Unidad, en hormigón blanco, ellos están llevando áridos de Córdoba, ¿sí? Tanto arena de trituración o piedra partida, justamente para lograr esta blancura en la hormigonera, ¿no? Sí, 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 eso sabía. Sí, Eh, entonces, para que el hormigón quede blanco, blanco, yo tengo que poner todos áridos blancos y claro, con los aditivos correspondientes al proceso. Tiene claro. más cuidado en realidad. Requiere más cuidado Ajá, para evitar la contaminación, ¿no es cierto?, de los áridos. sí. Eh, ¿Y qué otra cosa? No, bueno, eso sí, requiere más cuidado por el tema de evitar contaminaciones. Ok, súper, gracias. Muy bien. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Ana Laura, estoy trabajando en el proyecto que nombraron en The Edge, en Uruguay. Oh, qué buena, qué buena. ¿Qué tal? Y bueno, estábamos teniendo un desafío con el hormigón blanco porque es una de las primeras obras in situ en hormigón blanco completamente, aparte de ser la primera obra de Foster en Uruguay. Y estaba prestando atención un poco como conceptualmente. Estos ejemplos que pusieron de hormigón blanco con ese color, nosotros en las pruebas que hemos hecho, porque estamos a punto de comenzar con el hormigón blanco, pero previo estamos Exacto. haciendo muchas pruebas de color, el color blanco en sí lo logramos homogéneo y como más puro, por así decirlo, o más blanco, cuando le agregamos dióxido de titanio. Cuando es sin dióxido de Ah, bien, titanio, bien, bien. no estamos consiguiendo, está como muy grisáceo, por así decirlo. Entonces tenía Claro, como algunas preguntas y algunos planteos en sí, porque cuando comentaste lo del dióxido de titanio, en particular lo separaste de los pigmentos, y nosotros acá lo estamos claro. contemplando como un pigmento, Claro, pero pero no sé fíjate si... que se encontró que tiene ese efecto que evita la polución, ¿no? Que ataque el hormigón. Sí, 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 sí. sí, Es sobre muy, muy todo reciente. en donde más nos impacta también es como superficialmente en la variación del clima, cuando llueve o cuando está más húmedo, como que el que no tiene el dióxido de titanio absorbe y empieza a quedar como más gris, cambia mucho Ujú. más de color y el otro se mantiene más homogéneo con la variación de la humedad en el ambiente. Exacto. Sí, Y sí. Es un buen camino justamente en función de la calidad o disponibilidad de áridos blancos, que estamos con dificultades trabajando con la gente de Artigas y sí, las canteras disponibles, ¿no es cierto? Es un buen camino, como decía uno de los ingenieros, introducir titanio como blanco y homogeneizar, ¿no es cierto?, el tono sí, también. de la obra. Sí, eso te Claro, iba a preguntar también, porque claro, ustedes en Argentina nombraste mármol y cuarcitas, y claro, nosotros acá tenemos, o sea, dolomías y calizas es lo que estamos trabajando, claro, que claro. quizá no es tan, o sea, es más bien, es bastante blanca y transparente, pero también hay una piedra que es seleccionada, que bueno, ahí como mencionaba Daniel, creo que se llamaba, aumenta el costo, obviamente, al ser Claro. seleccionada.
pero la otra que ya empieza a tener como algunas matices más ferrosas, por ahí que tienen algunas piedras que son más rosadas, más beige, mezcla un poco. Y te quería preguntar, porque tú mencionabas las escalas de color, estas Cielab, Sí, de 93 a 97, si existe alguna escala que esté predeterminada con el tipo de piedra, como si hay alguna caracterización, dependiendo del tipo de piedra que uses, hasta el máximo de blanco que podés lograr sin añadirle un mejorador como fuera el dióxido de titanio, como para también tener un parámetro de que, bueno, hasta acá llegamos con este máximo en cuanto a esta piedra, porque bueno, si queremos ya cambiar de piedra, podemos llegar a otros porcentajes, pero no sé bien cómo me dice esa escala. Porque nosotros tenemos unos aparatos que son los colorímetros, pero también depende de cómo estén este, tarados cada aparato, o sea, cómo se va a medir, ¿no? bueno, No sé qué. en roca, en piedra o roca, está la escala Munsell, se llama Munsell, ¿sí? Un geólogo que clasificó las piedras o dio nombre al color de las rocas, ¿sí? Se aplica mucho en suelos, pero bueno, ahí tenés una escala natural de colores, ¿no? Como Bien. referencia. Pero lo más importante es cómo están trabajando con hormigonera, de lograr un tono uniforme, ¿no? Que Sí. justamente el titanio te va a servir como corrector de ese tono, claro. O sea, como que en sí siempre lo recomendarías al titanio. Estos ejemplos capaz que estás mostrando ya En dan el por asumido caso, el titanio. en, en el caso como se está planteando en DH, donde hay dificultades Bien. con la provisión de árido de canteras, Sí, eh, sería un buen elemento en este caso para corrección, ¿no? bien. Muchas gracias, Norberto. Que seguramente van a encontrar este efecto blanqueante como se encontró en Europa. Yo decía, pero Sí, sí, es titanio, un titanio especial. Me dice, no, no, es dióxido de titanio, que es claro. el que usamos en las Me pinturas, llamó ¿no? la atención la separación que hiciste de pigmento y dióxido de titanio. Claro, 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 por eso mismo, por eso mismo. Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Norberto, tengo acá una pregunta de Juan Beglia, que pregunta cómo se comporta con aguas de amasado que tienen cierta cantidad de cloruros o sulfatos dentro de los valores admisibles. La puedo contestar yo también, pero vos sos el experto en cemento blanco. Claro, como les decía, en cementos blancos yo les nombraba los ARI tipo normal, filarizados. También hay cementos blancos con resistencia a sulfatos, ¿sí? No, no los traemos, pero también existe el cemento blanco ARS, que sería el recomendado para una situación de aguas cargadas en sulfatos, ¿no? Sí, digamos, Pablo? hago un comentario adicional. Sí, No es, digamos, frente a ataque a sulfatos, un hormigón con cemento gris o blanco no tiene diferencia claro. desde el punto de vista de comportamiento, de resistencia o durabilidad. Si son resistentes a los sulfatos, cualquiera de los dos van a ser resistentes a los sulfatos. Un cemento Claro. gris también puede no serlo resistente a los sulfatos. También depende de la cantidad de sulfato que tengamos tanto en el agua Pasa, como en el suelo de contacto, ¿no? pasa que el Este, cemento blanco es más rico en aluminato, Pablo. eso sí. Acordamos de eso, sí. Entonces lo hace más susceptible, sí. Eh, otra pregunta. Ajá. Tengo una pregunta sobre la recomendación de moldes. ¿Cuál es la experiencia que tienen con moldes metálicos? Mira, como les mostraba, no tuvimos contacto así con obras que estén utilizando moldes metálicos. Eh, Porque incluso la forma esta de Taylor, con esa casa con escaleras curvas, siempre se utilizó fenólico. Sí, Pero no igual sé, que, en el caso de la gente de Astori con GRC, supongo que habrán ahí usado lo moldes mismo. metálicos. Pero, a ver, por lo menos yo puedo dar mi experiencia, no quiere decir que sea Ujú. todo, en algunos de todos esos proyectos que mencionaste, tuve la suerte de participar también. En todo, sí, sí. No, no en todos, en algunos. Así es. Eh,
Pero bueno, en realidad conceptualmente que el molde o el encofrado sea fenólico, madera, metálico, no va a incidir desde el punto de vista de comportamiento con el hormigón. Lo que hace la diferencia en cualquiera de los tres tipos de encofrado que mencioné con respecto a la terminación, con el hormigón, lo que tiene que ver es más que nada primero con el tema de nivel o calidad de terminación que se quiere lograr en la superficie. Eh, Puede variar el tipo de desencofrante y algo puede variar, pero lo que más incide es digamos, la colocación del desencofrante. El desencofrante tiene que Claro, funcionar como lámina de separación del molde con el hormigón. Si se pone demasiado desencofrante, más allá de la mayor o menor absorción del encofrado, lo más probable es que aumente el coeficiente de rozamiento de la superficie del encofrado y se generen, por ejemplo, más defectos como pueden ser las burbujas de aire, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la burbuja de aire que contenga el hormigón, aún el aire naturalmente incorporado, su tendencia va a ser, aparte de subir, es ir hacia los bordes. Si el coeficiente de roce que tiene en el molde es muy alto, la burbuja se queda trabada y ahí es donde se forma la famosa oquedad. Pero teniendo un buen equipo de colocación y compactación y poniendo el desencofrante como corresponde, no tendría que haber diferencias eh, desde el punto de vista de calidad de terminación usando encofrados metálicos o de madera. ujú, excelente. No sé si quedó alguna consulta más para hacer. Cuidados de curado son los mismos. Los mismos. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. No, Sí, o eso sea, no, estamos no. hablando de hormigones vistos, hormigones arquitectónicos, que requieren más cuidados que un hormigón común, ¿no es cierto? Por la calidad de terminación, tanto gris como blanco, ¿sí? Sí, o sea, nadie se le va a ocurrir hacer un hormigón blanco para después revocarlo. Este, no tiene sentido. O sea, uno cuando va a un hormigón blanco es porque está buscando, tiene algún requerimiento de calidad de terminación de superficie. Eh, Bueno, hubo un caso así en la Argentina, donde siempre nos comentaba Jorge Sota, ¿no es cierto? El estadio de fútbol de La Plata, hormigón blanco, bueno, ¿no? sí, ese es un buen ejemplo del mal uso. ¿Ves? Una de las obras que a veces dejé de mostrar finalmente porque fue pintado es el Estadio de Fútbol de La Plata, donde se hizo la mitad del estadio en hormigón blanco allá por los años 2002, creo. Sí, más o menos. 2002-2003. La mitad del estadio de fútbol está hecho de hormigón blanco. Se discontinuó la obra por inconvenientes y luego continuó la obra, pero en hormigón gris. La otra mitad del estadio era de hormigón gris. Y la anécdota era que con los años que pasaron, decíamos, pintamos todo el hormigón, porque como quedaba una parte blanca y otra gris, quedaba distinto, la pintamos toda, decían, ¿no? Y ahora no nos acordamos, decía Jorge Sota, cuál es la parte de hormigón gris y hormigón blanco, decían, ¿no es cierto? Sí. Pero es un De, estadio que mitad fue hecho en hormigón blanco también, de el hecho, Estadio de La Plata. en algún momento desde el que se construyó hasta ahora, hasta lo terminaron pintando de naranja. Ah, puede ser, puede ser. Más allá del por qué lo pintaron de naranja, la verdad que, bueno, si vamos a pintarlo de naranja, me daba lo mismo que hormigón hubieran Hubiera hecho. usado. Claro. Bueno, Muy ¿alguna, bien. alguna consultita más? Muy bien, están nuestros datos. Cualquier consulta a través de Pablo nos pueden pasar y estamos, bueno, estamos disponibles siempre. ¿El video después pasan el link para de dónde queda grabado?
El video lo vamos a subir a nuestra página de YouTube. Si entras a YouTube y pones Legatec, vas a acceder directamente. No te Bueno, muchas garan- gracias. no te garantizo que esté subido mañana a la mañana. Somos medio vagos para eso, pero sí lo vamos a subir. Dale, gracias. No, al Bueno, contrario. gracias por la atención a todos, a los amigos también, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias y hasta luego. Estamos en Muchas contacto. gracias. Muchas gracias por Oh, participar. Nos vemos. Y a vos, Norberto, por la mano que nos diste hoy. muy bien, muy bien. Un abrazo. Que tengan buenas tardes. Nos vemos.